Muy bien. Entonces, ¿qué son los accesos venosos centrales? Dame un segundito, están admitiendo todavía gente. Bien, un acceso venoso central, como dice ahí, es lograr comunicar una estructura venosa que está en el interior con un dispositivo, por lo general que es tubular. Y en este caso se pueden realizar maniobras de punción o individualización quirúrgica. En este caso se hacían las famosas disecciones. Este objetivo es, como Iskra decía, es administrar soluciones parenterales, pueden ser de alto volumen, de bajo, medicamentos que de alguna manera podrían ser lesivos para el endotelio vascular y para realizar algunas técnicas hemodinámicas en el caso de que en su momento el paciente pueda requerir algún complemento de diálisis. Bien, entonces acá ustedes pueden ver una consideración anatómica. Las más comunes lugares donde uno puede extraer o puede ubicar las venas, por lo general son venas que llegan al torrente sanguíneo, perdón, que llegan a la circulación mayor a través de venas importantes, ¿no? Una de ellas, ustedes tienen ya la yugular interna, la yugular externa y la vena subclavia, las cuales están en la cintura escapular. Pero, como ustedes pueden ver, la yugular externa no nos sirve para llegar fácilmente a, eh, a una vena importante como es la vena cava. Entonces, lo que nosotros buscamos es la vena yugular interna, por lo general. También tenemos venas yugulares anteriores, las que ustedes están viendo acá. Sin embargo, tampoco son importantes para nosotros porque no van a cumplir el cometido de ser venas de calibre importante para administrar fluidos ricos en medicamentos o fluidos que puedan pasar con abundante velocidad. Entonces, ustedes recordarán que hay varios triángulos. Hay un triángulo que se llama el triángulo de Sedillot. Sedillot. Este triángulo es, está conformado por lo que es la clavícula. Aquí ustedes pueden ver el borde superior de la clavícula. Y tienen el esternocleidomastoideo en el vientre esternal. Y tienen ustedes al lado el vientre clavicular del esternocleidomastoideo. Ustedes ubican esta porción, este punto, y encontrarán la porción más interna o la inferior o la más medial de la vena yugular interna, ¿sí? Normalmente es mucho más sencillo hacer en este punto la disección, la ubicación a través de la punción de la vena yugular interna. Tienen ustedes un tercio medio, donde también está pasando, pero en este caso por detrás o al medio, por detrás yo diría del esternocleidomastoideo, y una porción mucho más alta, en la cual es mucho más difícil de llegar porque está mucho más internalizada en cuanto a la profundidad. Pero también hay técnicas para poder utilizar eso. Entonces, como en esta diapositiva, en este cadáver, se puede ver la vena brachiocefálica, la izquierda, y ustedes ven acá cómo se puede observar el tronco de la vena innominada. Y acá la vena cava inferior, ¿no es cierto? Entonces, nosotros más o menos utilizamos estas venas de gran calibre para que puedan eh, llegar casi directamente al corazón y así podamos administrar los fluidos que necesitamos. Si nosotros seguimos viendo un poco más allá la anatomía, ustedes pueden ver en un corte sagital cómo la vena está un poco más interna que la arteria en la porción más alta, ¿no? Entonces hay que esperar un poco hacia adelante y hacia el esternón, donde la vena está un poco más externa.
externa hacia la carótida, ¿no? Entonces, primero, si nosotros hacemos una ecografía, que les voy a mostrar más adelante, ustedes van a ver que la vena se verá un poco más externa hacia la arteria. Igual acá las tres porciones, tenemos acá el vientre del digástrico, que la divide en una porción media y otra porción superior, o anterior y más posterior, y acá nosotros podemos ubicar justo detrás del esternocleidomastoideo la porción lateral externa de la vena yugular interna. Bien, aquí otras vistas de lo que puede ser el corte anatómico. Como ustedes ven, la vena tiende a colapsarse mucho más rápido, mucho mejor. Entonces, la carótida siempre estará en un contexto más tensa que por fuera. Una consideración anatómica de la arteria femoral es que la arteria siempre estará por fuera de la vena, ¿no? Si ustedes pueden ver, tenemos tres paquetes, ¿no? El nervio femoral, la arteria femoral y la vena femoral, justamente en la arcada inguinal. ¿Recuerdan eso? La arcada inguinal. ¿Y cuál sería el mnemotécnico? Ustedes saben el mnemotécnico porque a veces es bien difícil saber si la vena está por dentro o está por fuera de la arteria, ¿no? Ustedes ven acá la arteria, usted palpa a nivel de la arcada inguinal el pulso femoral y siente, pero después, ¿hacia qué lado de la arteria usted punza? ¿Hacia el lado externo o hacia el lado interno? ¿Alguien quiere responder eso? Interno. Sí. El mnemotécnico es un poco gracioso, pero es de las bolas van. De las bolas van. Quiere decir que a partir del órgano genital van vena, arteria y nervio. Vena, arteria, nervio. De las bolas van. Para que ustedes no se acuerden, porque si ustedes le disparan hacia el lado externo, van a darle al nervio femoral y ahí sí le van a paralizar al paciente la pierna, ¿no? Y si se van hacia la parte interna, probablemente encuentren la que es la vena femoral, que ese es también otro punto de acceso venoso que nosotros tenemos. De las bolas va. Muy bien, tenemos otra consideración anatómica, tenemos las venas basílica y la cefálica, ¿no es cierto? ¿Cómo saber cuál es cuál? Ustedes saben que la interna será la basílica porque uno entra a la iglesia, entra a la basílica. Entonces la basílica siempre será la parte interna del brazo y la cefálica es la externa. Y hay un punto muy interesante que en el surco delto pectoral usted puede encontrar ahí a la vena basílica. En algún momento, si es que no se encuentran venas, si es que usted no tiene los dispositivos de acceso venoso central que hoy por hoy contamos, usted puede hacer un corte a nivel del surco delto pectoral y allí encontrará la vena cefálica. Usted introduce algún catéter que tenga a disposición y podrá canalizar a este paciente en un punto que no es una vía central, pero por lo menos le va a facilitar porque es una vía de grueso calibre, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones? Y en un ratito vamos a repetir, pero con algún otro dato más, para colocar una vía central. La primera indicación es la monitorización hemodinámica. Por lo tanto, estos pacientes normalmente transcurren sus procedimientos en terapia intensiva o si van a ser operados de alguna cirugía que pueda durar más de 2 horas, que tenga muchas complicaciones, en un paciente también en un contexto hemodinámico alterado. Entonces, básicamente la monitorización hemodinámica, porque usted va a ver los fluidos, va a ver las terapias que le está dando y también va a poder controlar lo que es la presión venosa central, la PVC. Como acceso vascular, también habíamos dicho en los casos en que el paciente haya tenido un traumatismo, un accidente de tránsito o algo en el cual
usted sienta que el paciente está perdiendo fluidos, está perdiendo líquidos, está sangrando, entonces este acceso vascular es muy importante para tanto medir la parte hemodinámica como para instilar sustancias vasoactivas, por ejemplo. Como acá, administración de sustancias vasoactivas o tóxico-irritantes. Si usted introduce adrenalina por una vía periférica, usted va a generar una vasoconstricción del lugar donde está introduciendo, ¿no? Quizás pueda producir también una vasoconstricción de todas las arterias y arteriolas del brazo o de la pierna. Entonces, va a generar un daño local por vasoconstricción. Entonces, por lo general, se colocan sustancias vasoactivas, inotrópicas, a través de las vías venosas centrales, para que estas no sean irritantes para el cuerpo. Alguna sustancia tóxico irritante también, la vancomicina. Si usted tiene un paciente que va a recibir vancomicina, linezolid, imipenem por mucho tiempo, usted puede lastimar las vías venosas periféricas. Además que una flebitis es muy irritante, muy dolorosa. Entonces, utiliza la vía venosa central si piensa que el paciente va a tomar mucho tiempo con la medicación o va a utilizar sustancias irritantes. En cuanto a los procedimientos radiológicos y terapéuticos, estamos hablando de las angiografías. Usted puede introducir una vía venosa central si es que usted necesita hacer una angiografía de corazón, de arterias coronarias, una angiografía pulmonar, si usted tiene que hacer una angiografía a nivel del útero, quiere hacer una embolización o quiere hacer el diagnóstico de algún aneurisma, también usted puede utilizar bajo radioscopía en estos procedimientos terapéuticos. Y en cuanto a terapéuticos, usted puede utilizar las vías venosas como para poner un paraguas en el sentido de que hubiese un tromboembolismo pulmonar. Hoy por hoy se están haciendo incluso procedimientos para hacer recambios valvulares. Esto se llama la técnica TAVI. Son recambios valvulares endovasculares, ¿no? Ya no se necesitan incluso tampoco procedimientos quirúrgicos como a corazón abierto. Entonces, ustedes ven algunas características sobre cómo utilizar las distintas vías para poder llegar a una vía central, ¿no es cierto? En cuanto a la facilidad, usted va a encontrar que la yugular interna tiene una cruz, la femoral tiene una cruz, en cuanto usted puede encontrarla, ¿no? La PIC son las vías venosas periféricas, pero que pueden llegar a la vía central. Son vías que usted alcanza con un, se llaman Certofix, los catéteres. Los catéteres son tan largos que miden medio metro y usted puede introducirlos por la vena cefálica, por la basílica y pueden llegar hasta el corazón. Entonces, en cuanto a la facilidad, la yugular interna reporta una cruz. La yugular externa es la que a nosotros nos salta cuando estamos enojados, ¿no? Se le ingurgitaron las venas y esas son las que están. Pero no pueden llegar a la vía central. Pueden servir en caso de que usted requiera una vía, pero no será una vía venosa central. La subclavia es un poco difícil para poder llegar. La femoral es fácil y el acceso por una punción externa también es fácil. Ahora, ¿cómo llegamos al acceso central? Con la yugular interna, perdón. Con la yugular interna, no, nos perdimos acá. Usted puede llegar fácilmente a la vía venosa central. Es casi un acceso muy directo a la parte central, ¿no? A la aurícula derecha. Con la yugular externa, la verdad que tiene que ser una yugular muy especial, anatómicamente hablando, para poder llegar hasta el acceso central. Con la subclavia, usted también puede llegar a la vena cava y seguidamente al corazón. Con la vía femoral, miren, nosotros no llegamos a hacer un acceso central, es decir, no llegamos hasta el corazón con un catéter normal. Y con la PIC sí se puede llegar. ¿Cuántos días de permanencia puede tener una vía venosa central? ¿Cuántos? En la vía venosa de la yugular interna, usted puede dejar de 12 a 14 días, ¿no? Y después hay que hacer un recambio, hay que cambiar de lugar. O sea, que puede tener hasta 2 semanas una vía venosa central.
Con la yugular externa igual, con la subclavia usted puede tener un poquito más de tiempo, de 16 a 20 días. Con la vía femoral no se sabe mucho, lo ideal es no tener más de una semana, porque muchas veces el paciente puede hacer trombosis de la vena, ¿no? Y así generar un tromboembolismo pulmonar. Y con la vía venosa central periférica, usted puede tener hasta un mes colocado el catéter. ¿Qué pasa si nosotros queremos llegar a la vía yugular interna, pero vamos a tener una primera complicación que es la punción arterial? Con la yugular interna, como ustedes vieron en el diagrama, en el dibujo, la arteria queda muy cerquita y entonces podemos punzar la arteria yugular, perdón, la arteria carótida, no hay arteria yugular, arteria carótida. Y puede ser un hematoma, puede ser un sangrado importante. Con la yugular externa, usted no tendrá problemas porque es muy superficial y generalmente no tiene una arteria del mismo calibre. Con la subclavia sí también puede usted pinchar la arteria subclavia. Con la femoral también podemos llegar a tener la punción de la arteria femoral. Y ahí, ¿cuál sería la complicación más importante de esta? Que nosotros podemos producir una obstrucción y así generar también una obstrucción de la arteria. Y eso puede ser complicado para estos pacientes. Con la punción venosa central periférica, generalmente, normalmente llegamos solamente a la punción de la vena. Cuando usted quiere ver un neumotórax, una complicación evidente, con la yugular interna usted lo puede hacer, pero más será con la vena subclavia. Esta está muy, muy cerquita de la que es el vértice pulmonar, entonces lo más probable es que usted genere esto. Con la yugular, con la femoral y el PIC no hay esa complicación porque están alejados. Las infecciones en todas son posibles, en todas, pero mayores en la vena femoral. Si los cuidados hoy por hoy no están bien ni adecuados, pues nosotros podemos generar problemas infecciosos en el paciente. Y la trombosis, como ustedes pueden ver, en la vena femoral nosotros vamos a generar mayor grado de trombosis y eso no es bueno para el paciente. Muy bien, aquí ustedes tienen la técnica. La técnica tiene que ver con la buena asepsia, la higiene de manos, tener el material preparado, tener un adecuado paciente también, que el paciente tenga además su coagulograma, que tenga sus recuentos de plaquetas bien establecidos y si no, que el paciente tampoco esté anticoagulado. Fíjense que todos los pacientes que entran a terapia intensiva o que requieren un catéter, por lo general, están anticoagulados. Entonces, yo tengo que ver que la coagulación del paciente esté bien. Primera cosa. Tengo un problema cuando me solicitan hacer un procedimiento, nunca les piden coagulograma, nunca les piden grupo y factor RH, porque estos pacientes pueden sangrar y son complicados. Y si necesito un catéter, como habíamos dicho, pues con mayor razón deben estar solicitados los estudios, ¿sí? En cuanto a la inserción, tenemos que ver la piel, que esté bien, que no esté en un lugar donde esté dañado, que no haya ningún absceso, que no haya alguna lesión. La antisepsia hay que hacerla por lo general yo hago con clorexidina o yodopovidona, que son las mejores que tenemos en el mercado. En cuanto a la técnica, saber utilizar, saber eh, identificar los lugares, los triángulos, la región anatómica. Por eso es importante que ustedes, más allá de esta presentación, ustedes revisen anatómicamente otra vez el cuello y puedan analizar cómo está su anatomía. No, el sitio, hay que tener cuidado porque en el sitio cervical, con una yugular, es más difícil mover el cuello. La vía subclavia sería la menos inocua para el paciente si hablamos en cuanto incluso a la parte estética. Y la fijación, pues siempre hay que fijar el catéter porque esos pueden salirse y generar problemas también al paciente, ¿no? Cuando hablamos de protección, un parche transparente es recomendado hoy por hoy. Necesitamos, incluso hay parches de clorexidina, porque una infección que vaya desde la piel hasta el corazón puede generar una endocarditis y eso perjudica mucho al paciente.
En cuanto a la manipulación, debemos tener los cuidados y los controles. Por lo general, enfermería es la que está dedicada a este tipo de actividades. Ellos miden cada 24, cada 48 horas cómo se ha hecho la curación y perdón, y de ver las infusiones, los medicamentos, e incluso algunas veces se tiene que heparinizar el catéter para que este no se coagule con la sangre que queda, ¿no? Se puede reemplazar entre 72 horas los parches y en caso de lípidos o hemoderivados, aquí curando la lesión cada 24 horas, porque al ser ricas en alimento, las bacterias pues crecen muy fácil, ¿no? En general, cuando hacemos los retiros, las líneas periféricas a las 72 horas, una línea central, si es que hay evidencia de infección o supuración local, hay que sacarla, o cuando el paciente está haciendo fiebre. A veces existe fiebre por catéteres, ¿no? Cuando el catéter se ha sobreinfectado y el paciente empieza a hacer fiebre. Y una de las causas es la contaminación del catéter. Muy bien. Entonces, hay que recordar que esta es una práctica rutinaria, es una práctica que hoy, por la técnica, se utiliza mucho más en pacientes, sobre todo también para utilizar con medicamentos quimioterápicos, también utilizan. Por el desarrollo tecnológico, las empresas ya no han quedado solamente en empresas muy caras, alemanas, por ejemplo, ahora tenemos dispositivos chinos que hacen hindús, que son mucho más baratos y que también pueden servir igual, ¿no? Había dado la posición es más central, el acceso es percutáneo y es fácil y puede tener una permanencia prolongada como las 2 semanas, ¿no? Nuevamente les recuerdo, en cuanto a las indicaciones, si usted va a entrar a cirugía y necesita monitorizar al paciente, evaluarlo, o piensa que va a tener que utilizar fluidos, también. En terapia intensiva, en UTI, se utiliza la presión venosa central. Esto nos ayuda a ver que el paciente no se sobrehidrate o no se deshidrate. Para nutrición parenteral total, nosotros también utilizamos en aquellos pacientes que han sufrido, ya sea cirugías intestinales, que no pueden iniciarse la vía oral, se utiliza la nutrición parenteral total. Con sustancias hipertónicas, aminobasolativas, habíamos dicho, o tratamientos prolongados, por lo general, si hay una osteomelitis, usted va a utilizar por lo menos 21 días un medicamento, la vancomicina. Entonces usted necesita una vía central, ¿no? Estos accesos para hemodiálisis, por ejemplo, los tubos doble lumen para hemodiálisis. Sabido está el tema de la quimioterapia. Los quimioterápicos son fuertes, son irritantes para la vena, entonces tenemos que utilizar. Incluso para las vías venosas como la vena subclavia las pueden cauterizar, ¿no? Otro que es para marcapasos, para filtros, para hemodinamia, para todo eso que ya habíamos comentado hace un ratito. Entonces, ¿cómo abordamos la vía yugular interna? Por ejemplo, en el lado derecho, ustedes ven en la fotografía que tenemos en su porción central, están los vientres del esternocleidomastoideo. Ustedes tienen el vientre external y el vientre clavicular. Se observa muy bien, sobre todo en los pacientes flacos, es ideal iniciar su aprendizaje, porque aquellos pacientes que son gorditos, les va a costar mucho más identificar esta anatomía. ¿Ven? Entonces la vena estaría pasando en su porción más baja, en la porción anterior. En este sector tenemos una parte posterior que está por detrás del esternocleidomastoideo y es ahí donde nosotros podemos ubicarlo. La vía subclavia puede ser al lado derecho, puede ser al lado izquierdo, por lo general está por debajo del hueso clavicular, por eso es subclavio. En 10 minutos nos están avisando que va a cerrar esto, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos, ustedes están viendo en la diapositiva el dispositivo de la vía central, que consta un catéter que tiene además una mariposita que sirve para fijar el catéter.
Como ustedes pueden ver, el parche es transparente para evaluar, para ver continuamente cómo está este acceso, si no hay infecciones, si no hay supuraciones. Y en este caso, el catéter puede tener una, dos o tres vías o tres lúmenes, ¿sí? El amarillo, por ejemplo, es el lumen principal, es el lumen inicial. Después hay una vía que es la distal y otra que es la vía proximal. Así usted puede instalar, hay medicamentos que no necesitan juntarse, ¿no? Porque si se juntan, se cristalizan. Entonces, estos nos ayudan a separar hasta que puedan llegar al cuerpo. Esta es una vía venosa femoral, ustedes están viendo. Tiene además un catéter para diálisis, ¿no? Y ustedes pueden ver que cómo era el mnemotécnico, ¿se acuerdan? ¿Dónde estaba la vena, la arteria y el nervio? De las bolas van. Primero del lado interno es vena, luego le sigue arteria, nervio. El famoso bank, doctor. No, da igual. Vena, arteria y nervio. Muy bien. Tenemos también el acceso con ventajas como una ecografía. La colocación de vía central por tanto hematomas, tanto neumotórax, y es algo que ya está en todos los medios, en todos los hospitales. Antes era mucho más difícil conseguir una guía ecográfica, pero hoy por hoy tenemos, ¿no? Tenemos que utilizar un transductor que se llama el transductor lineal. Es un transductor diferente al transductor ecográfico abdominal, que es un cóncavo, ¿no? Es más grande, este es mucho más pequeñito y es para regiones más superficiales. Lo ideal y la que se ve mucho mejor es la yugular interna. Y como les decía, con estos procedimientos o con esta técnica hemos disminuido las complicaciones por punción de catéter. Aquí ustedes van a ver un poco cómo se ve la arteria y la vena. Miren, la vena está a externa de lo que es la arteria. La arteria es mucho más redonda y por lo general cuando uno comprime, esta no se colapsa, ¿sí? Aquí se está viendo cómo se dirige la vena hacia más arriba, más hacia atrás, y la arteria. La vena sería esta que está más externa y que puede comprimirse. Esa es la diferencia. La vena es más externa y la arteria es más interna, como ustedes pueden ver acá, y esta es no compresible. La vena se comprime. ¿Y la doctora Almanza? ¿Ven? Ahí. Ven. La arteria y la vena. Mira la arteria y la vena. ¿Cómo está la disposición que tiene? Todavía central, todavía anterior es acá. ¿Dónde está? En el No, pero entre el escalera. Bien, ahí ustedes están viendo cómo se comprime la vena no, pero para poder distinguirla de la arteria. Si usted le pone Doppler, obviamente la vena tendrá un Doppler venoso azul y la arteria tendrá un Doppler venoso, perdón, un Doppler arterial, las venas y las arterias. Con eso es mucho más fácil tratar de no lesionarlas, uno llega con la punción exacta, ecoguiada y disminuye las interacciones por complicaciones, ¿no? Neumotórax, etc. Bien, a ver, acá que tenemos. Ahí se está comprimiendo la vena, ¿ven? La arteria permanece que vean intacta, no se aplasta. y la yugular no hay. Y ahí hay Ahora, cuando soltemos, y recién aparece, ¿ven? Y cruza, ¿ya? va a pasar. Ni siquiera desemboca, cruza. Es el tiroidea, ¿ven? Interesante. Que se ve la vena. Bueno. Otro equipamiento útil que usted puede utilizar es un electrocardiograma.
Esta era una técnica mucho más antigua. Se ponía el electrocardiograma y si había un cambio en el electro, usted sabía que había llegado a la vía central. El monitor ha reemplazado un electrocardiograma y cuando nosotros, como los pacientes por lo general están monitorizados, usted puede notar que hay un pequeño toque de arritmia. Y por lo general la radioscopía nos ayuda mucho al posicionamiento del catéter. Por ejemplo, en este, ustedes van a ver cómo por una vía femoral se va a aplicar un stent o paraguas para el tromboembolismo pulmonar. No sé si ustedes están viendo, aquí está la columna, aquí debe estar la vena femoral, y este es el catéter o el paraguas, donde una vez que se va soltando, ven cómo se va como un paragüitas, se va soltando y se va colocando. Entonces la guía fluoroscópica nos ayuda a nosotros a tener el control, a tener la ubicación, a tener visión de alguna posible complicación, ¿no? Y eso es un paraguas venoso que va a ayudar a evitar que tengamos tromboembolismo pulmonar, ¿no? ¿Quién era Seldinger? Seldinger era un médico radiólogo y que él diseñó una técnica para poder abordar las vías, y hoy por hoy es nuestra técnica utilizada para muchos procedimientos. La técnica de Seldinger es utilizar una punción, una guía, un avocat se llama, o un catéter, que tiene además una guía de metal. Esta guía de metal además permite utilizar un dilatador, y después de utilizar el dilatador, usted puede introducir y canalizar la vía central. ¿Cuáles son los materiales? Aquí están. Usted utiliza esta, que es una bránula o un avocat. Esta será la que punza. A través de este dispositivo, de esta aguja, usted introducirá esto que es la cuerda de piano o guía de metal. Usted va a tener esto que es el dilatador, ¿sí? A ver, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, primera maniobra es punzar la vena, sobre todo la vena, no vaya a punzar la arteria. Segundo punto es utilizar esta guía de metal que va a tutorizar la vena. Seguidamente usted retira la aguja y a través de la misma guía coloca un dilatador. Este dilatador va a tener el mismo calibre que su catéter. Y entonces, en el siguiente usted coloca el catéter, ¿no? En este caso es un triluminal y se va a colocar guiándose por el alambre guía. Es muy importante que el alambre guía pueda salir primero por uno de los orificios de introducción de líquidos, porque si usted lo mete y se queda el alambre, vamos a tener problemas, como que ha sucedido, ¿sí? Después se fija el catéter y el juego ha terminado. Bien. Este es el traductor, el lineal que yo les estaba comentando. Tiene una muesca que es siempre a la derecha o a la izquierda, dependiendo del operador. Estamos buscando la yugular y estamos tratando de que se pueda observar bien, ¿no? Entonces, con esa maniobra usted identifica la vena yugular, la arteria yugular. La arteria no se colapsa, recuerde eso. Entonces ubicamos la arteria, la vena. Aquí usted puede ver la sociedad y